columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Tenía mucho deseo de exponer este tema, al que he querido titular La palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Y hoy seguimos con nuestra serie en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, y hoy vamos a meditar dos versículos que vamos a intentar analizar profundamente. Dos versículos que son el 16 y el 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Repito, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, cuando empezó ese capítulo 3, el apóstol Pablo empezaba con una advertencia a Timoteo sobre hombres malos y perversos que iban a surgir en los últimos tiempos, hombres que se iban a infiltrar en la iglesia, hombres que se iban a introducir en medio del pueblo de Dios, disfrazados con apariencia de piedad, pero siendo malvados. Pablo los describe con diferentes cualificaciones como aborrecedores de lo bueno, amantes de lo malo, desobedientes a los padres, impetuosos, salvajes, y una serie de calificativos realmente terribles que nos harían pensar que esas personas solo están ahí fuera y en el mundo, pero Pablo deja claro que están entre nosotros, que se iban a introducir entre nosotros, dentro del pueblo de Dios. Por eso dice Pablo que se iban a disfrazar de piedad, para hacerse pasar por uno de nosotros, pero luego veríamos su fruto, luego veríamos su manera de conducirse, su manera de vivir, y tarde o temprano contemplaríamos su verdadera naturaleza, que no estaba en Cristo, sino que eran hombres malvados, impíos. Y Pablo le dice a Timoteo que se debe alejar de esas personas. Amar no significa tener que compartir con todo el mundo. Podemos amar a nuestros enemigos y eso no significa que tenemos que comer con nuestros enemigos. Somos responsables de orar por nuestros gobernadores, no significa que tenemos que tener intimidad con ellos. A veces creemos que cuando nos llaman a amar significa que tenemos que ser íntimos, amigos y colegas de esas personas, pero no es así. Tenemos la responsabilidad de amar a todo ser humano, amar la alma de cualquier persona, el alma de cualquier persona, deseando su salvación, pero no significa que tengamos intimidad con todos ellos. Nosotros debemos amar a esas personas malvadas, a esas personas que están sin Cristo, y debemos amar su alma orando al Señor para que un día lo conozcan, para que un día se conviertan, para que un día su corazón sea quebrantado y vayan en arrepentimiento al Señor. Pero Pablo no dice otra cosa que aléjate de ellos, ora por ellos. Deja que están ahí, escucharán el evangelio, predícales la palabra, que escuchen la palabra y quizá, quién sabe, un día Dios tenga misericordia, pero aléjate de ellos, porque no son una buena influencia, porque no buscan nada bueno para ti, porque van a ser un tropiezo. Una cosa no es incompatible con la otra. Podemos amar el alma de una persona, orar por ella, desear su salvación, pero esa persona no ser una buena influencia para nosotros. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debemos ser selectivos con aquellas personas con las que vamos a tener intimidad. Amar a todos, pero caminar con algunos. Debemos tener cuidado con esas cosas, hermanos. Debemos ser cuidadosos en ese aspecto y no confundir el amor con un amor nuevo que nos hemos inventado, que es una tolerancia del pecado y de todo, y caminemos con todos, porque Jesús andó con pecadores. Pero cuidado con esas expresiones. Porque normalmente las personas siempre usan esa frasecita de que Jesús andó con pecadores, Jesús comió con pecadores. Pero donde Jesús comía con un pecador había salvación, hermano.
Cuando Jesús andaba con una prostituta, al final esa prostituta acababa rendida a sus pies. Jesús se acercó a una mujer samaritana, eso era impensable. Sí, ¿cómo acabó la samaritana? Predicando el evangelio en Samaria. Pasa lo mismo cuando tú comes con los pecadores. No compares lo que pasaba con Jesús a la frase que usamos hoy simplemente para tener intimidad con esos pecadores. Cuando la Biblia habla de que no nos sentemos en la silla, en la mesa de escarnecedores. No, hermano, debemos orar por los impíos, debemos amar a los impíos, debemos predicar a los impíos, pero no tenemos intimidad con los impíos. No caminamos en la misma dirección. Sus deseos no son nuestros deseos. Sus placeres no son nuestros placeres. Su amor no es nuestro amor. Su fin no es nuestro fin. Cuando nosotros estamos con impíos, solo tenemos un cometido, una misión. Intentar llevarlos a Cristo. Pero no compartimos su deleite por el pecado. Así que Pablo le dice, ten cuidado con esas personas y aléjate de ellos. Sin embargo, Pablo dice que así como de ellos se tiene que alejar, Timoteo ha hecho algo bueno y es tomar el ejemplo de Pablo. Dice que ha imitado su conducta, sus palabras, que ha imitado sus sufrimientos, sus persecuciones, su firmeza en la fe. Es decir, se ha despojado de los malos ejemplos y ha tomado un buen ejemplo en Pablo, y eso le ayuda a estar firme en la fe, ver en Pablo un buen ejemplo a quien imitar. Pero no solo eso, sino que además dice que ha estado firme en las palabras que había tenido desde su niñez, las escrituras que había recibido de su madre y de su abuela, las palabras que había aprendido y todo lo que había atesorado, enseñado por el mismo apóstol Pablo, y todo eso hacía que Timoteo estuviera firme en la fe. Y ahí acaba Pablo sus últimas palabras, recordándole a Timoteo que debe estar firme en lo que ha aprendido de Pablo mismo, que debe estar firme en las escrituras que recibió de su madre y de su abuela. Y ahí dejamos nuestra enseñanza pasada, porque queríamos rematarlo con estos dos versículos. ¿Por qué Pablo le dice que debe estar firme en la palabra? ¿Por qué Pablo le da tanta importancia a que Timoteo se mantenga arraigado en las escrituras? ¿Por qué Pablo sabe que para que Timoteo esté firme en la fe necesita estar firme en la palabra? Y es ahora cuando Pablo le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. No vas a estar firme en las ideas de hombres. No vas a estar firmes en nuevas ideologías. No vas a estar firme en filosofías griegas. No vas a estar firmes en los pensamientos de Platón o de Nietzsche o de Sigmund Freud o de quien sea. Te pido que estés firme en las escrituras, porque es la palabra inspirada por Dios. A lo largo de la historia van a haber muchas palabras. A lo largo de la historia van a haber muchas ideologías. Vais a oír hablar de capitalismo, vais a oír hablar de marxismo, vais a oír hablar de comunismo, vais a oír hablar de derechas, vais a oír hablar de izquierdas, vais a oír hablar de fascismo, vais a oír hablar de diferentes psicologías, vais a oír hablar de diferentes filosofías. Van a surgir cada día nuevas ideologías. Nuevas ideas de mundo, nuevas ideas de vida, nuevas ideas de familia, nuevas ideas de conducta, nuevas ideas de gobierno, nuevas ideas de política, nuevos métodos de educación. Conforme pasen los años, el mundo va a acabar hecho un lío, porque cada año aparecen nuevos pensamientos. Cada año aparece alguien que te va a decir cómo educar a tus hijos mejor. Cada año te va a decir alguien qué es lo mejor para los niños. Un año te dirán, cuando lloren no vayas. Otros te dirán, no los tengas llorando mucho rato que les crea un trauma. Unos te dirán, papilla a los 3 meses. Otros a los 4, otros a los 5, otros a los 6, otros al 1, otros a los 2. Cada año alguien averigua algo nuevo. Cada año alguien trae una verdad nueva. Cada año alguien te dice, no corrijas físicamente a los hijos, que crea heridas emocionales. Dialoga con ellos como un amigo. Amigo es mi hijo, no es mi colega. Pero bueno, no, es que ahora se lleva así. Ponlo contra la pared a recapacitar. Lo llamaremos el rincón de pensar. Cada año alguien inventa algo sobre negocios.
No, haz esta terapia para crear ambiente de equipo, fomentar el compañerismo, y eso, cuando estén bien entre ellos, estarán gozosos en el trabajo, y eso hará que produzcan más y trabajen más. Cada año aparece un nuevo coach, un nuevo motivador, un nuevo pensador. ¿A quién vas a escuchar? Unos te van a decir por la derecha, otros te van a decir por la izquierda. Hermano, mientras tú des oído a los pensamientos de los hombres, no te vas a encontrar nunca en el camino, porque un día vayas a ir para la derecha, de golpe encontrarás un nuevo coach, te guiará para la izquierda, encontrarás una nueva filosofía, te volverá a guiar para la derecha, y conforme pasen los años irás teniendo cada año y en cada etapa de tu vida una identidad diferente. A los 15 serás una joven feminista, a los 20 una mujer ama de casa, a los 25 otra vez feminista, conforme lo que te dé el mundo y las ideologías que te hablen. Pero Pablo no quiere que Timoteo esté firme en ninguna ideología. Pablo no quiere que Timoteo escuche a un coach. Pablo no quiere que Timoteo esté firme en el pensamiento griego de la época o en la tradición verbal de los judíos de aquel momento. Pablo quiere que Timoteo esté firme en la palabra de Dios, porque es lo único que no ha cambiado desde que fue dada a los hombres. Porque cuando lo que das es perfecto, ya no hay que cambiarlo. Los hombres intentan descubrir lo que es mejor, pero Dios ya ha dado lo mejor, su palabra. Los hombres intentan descubrir verdades, hablan de verdades en plural, pero Dios ha dado la verdad. Y como los hombres no se ponen de acuerdo, te acaban diciendo es que todo es relativo, pero Dios sabe que hay absolutos. Él dice que hay bueno y malo, hay santo y pecado, y lo ha definido en su palabra. Si queremos que estemos bien ante los ojos de Dios y caminar en una vida firme, debemos dejar de escuchar lo que dicen los youtubers del momento. Mira, es que como yo soy de derechas y conservador, yo voy a copiar todo lo que dice Agustín Laje para desmontar a las feministas. Me voy a hacer fan de este chico que se llama Danan, que es, no sé si es argentino, y también le da muchísimos palos a los de izquierdas. Y yo, como soy un lorito y me ha convencido, yo uso sus argumentos para replicar a otras feministas que me encuentre en mi vida, porque ellas traerán los argumentos que han escuchado de otros youtubers feministas de brecha salarial, de patriarcado. Al final acabamos siendo loros que repiten los argumentos convincentes de los hombres, cuando lo que deberíamos repetir es lo único convincente que hay, la única verdad que existe y el único fundamento real, la palabra de Dios. No importa lo que dicen los de derechas, y no importa lo que dicen los de izquierdas, no importa lo que dice Vox, y no importa lo que dice Podemos, importa lo que dice el Señor. El Señor es el que sabe cómo funciona el mundo, porque Él lo creó y nosotros lo destrozamos. Así que en primer lugar, Pablo le dice a Timoteo que debe poner sus ojos en las Escrituras. Y el primer motivo por el cual Pablo le dice que ponga su firmeza en la palabra es por su origen. Por su origen, por el origen de las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué debes estar firme en las Escrituras? ¿Por qué debes estar firme en la palabra? Porque toda Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada, siempre que enseño ese pasaje lo digo allí donde voy, no me gusta. Porque la traducción griega más literal sería insuflada. Es como si cogieras, no sé, ¿habéis tenido que hinchar alguna vez un globo, una colchoneta de playa a pulmón? Ese soplido fuerte es lo que representa la palabra original. Significa soplar, insuflar. Es como que nace de dentro de Dios, de sus propios pulmones, de su propio interior, de su propio corazón, y la vierte sobre los hombres. No es algo que el Señor puso un pensamiento en la cabeza. Esa no es la idea. La idea es que nace de Dios mismo y de Dios sale hacia los hombres. El origen de las Escrituras es Dios. Es el mensaje de Dios a los hombres. Es la revelación de Dios a los hombres. Las Escrituras es la manera como Dios se ha presentado al hombre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Está en la palabra. Está en la palabra.
Hermano, si yo te dijera, enumérame los atributos de Dios, más allá de su amor y santidad, ¿qué me dirías? ¿Has oído hablar de la soledad de Dios? Hermano, hay muchos atributos de Dios. La eternidad de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios. Todo eso está en las Escrituras. Las Escrituras le muestran al hombre quién es Dios. Le muestran los atributos de Dios. Le muestra el plan de Dios para la humanidad, la voluntad de Dios para el hombre, lo que Dios ha decretado para la creación, el plan de Dios. Todo está aquí. Todo está aquí revelado. No está en hombres que vienen a decir si 2021 acaba, si 2028 acaba, si es en septiembre, si es en agosto. Todo lo que el Señor ha querido mostrar a los hombres está en las Escrituras. Está en las Escrituras. No está en sueños, no está en visiones, no está en revelaciones. Está en la palabra de Dios. Está en las Escrituras. Su origen es Dios mismo. ¿Y qué es originado en Dios? ¿Qué parte de las Escrituras? Toda. No las palabras que están en rojo en tu Biblia que ha dicho Jesús. Que algunos tienen esas Biblias como la mía, que tienen las palabras de Jesús en rojo, como si esas fueran más inspiradas. No, las palabras de Jesús son palabra de Dios. Los salmos también son inspirados por Dios. Génesis es inspirado por Dios. Por ejemplo, las palabras de los apóstoles, su origen está en Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Pablo dice: por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Pablo se dirige a los creyentes de Tesalónica y Pablo está feliz, está gozoso, está dando gracias a Dios porque ve que la palabra está dando fruto en sus vidas. Están siendo cambiados, están siendo transformados, están adaptando su vida a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y por qué cambian? ¿Por qué son transformados? ¿Por qué están sometiéndose a esas enseñanzas? ¿Por qué están adaptando su vida a esas enseñanzas? ¿Por qué esas enseñanzas están transformando su vida? Porque han recibido esas enseñanzas como lo que son. No las palabras de Pablo, sino las palabras de Dios. Hermanos, si lo que sale del púlpito crees que son los discursos de Juan Manuel, tu vida va a seguir igual. Cuando reconozcas que lo que sale del púlpito, si es realmente bien predicada la Escritura, es la palabra de Dios, te tendrás que someter a ella. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, no es para pensar ni para debatir, es para aceptarla. Si la Biblia dice, orad sin cesar, yo no te estoy preguntando si te gusta orar o si te apetece orar. Te estoy diciendo que la Biblia manda orar. Y solo tienes una opción. O aceptarlo y someterte o rebelarte contra el autor de esa palabra, contra Dios mismo. Pablo estaba gozoso porque los creyentes de Tesalónica habían adaptado su vida y estaban siendo transformados por la palabra, porque dice Pablo que la recibieron como lo que realmente es, la palabra de Dios. Hermano, ¿estás recibiendo las Escrituras como lo que realmente son? ¿O estás buscando el discurso que más te gusta? ¿O estás buscando el sermón que más te agrada? ¿O estás buscando el sermón que te parece mejor para ti? ¿O el mensaje que te apetece para otro? No, hermano, tienes que recibir la palabra como lo que es, la palabra de Dios. Pero no solo las palabras de los apóstoles, las palabras de Cristo y los profetas también son palabra inspirada por Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, ¿quién habló? ¿Quién habló? Dios. Dios habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los. Así que todos los textos proféticos que tenemos
¿Quién está hablando? ¿De quién es la palabra que redacta Isaías, Jeremías, Daniel? Todo viene de Dios. La ley también, lo que nosotros consideramos los libros escritos por Moisés, pues Moisés era un profeta también, que hablaba al pueblo de parte de Dios. Así que por un lado, en el pasado el Señor se comunicaba con el pueblo, Él hablaba al pueblo a través de los profetas. Pero en el versículo 2 dice, en estos últimos días ha cambiado la manera de comunicarse. En el antiguo pacto Dios usó a los profetas, pero ahora en el nuevo pacto Dios ha usado otra forma. Lo dice la Escritura. En los últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, dice que los profetas hablaban de parte de Dios, que el Hijo habla de parte de Dios. Hemos visto que los apóstoles hablan de parte de Dios, y ahí tenemos toda la Escritura. Es inspirada por Dios. Leemos Génesis, es Dios hablando. Leemos, Jeremías. Leemos Ezequiel, es Dios hablando. Leemos los evangelios, es Dios hablando. Leemos la carta a los tesalonicenses, es Dios hablando. La carta a los filipenses, es Dios hablando. Las palabras del apóstol Juan dadas por Jesucristo en la última revelación en el Apocalipsis, es Dios hablando. Toda la Escritura es palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios. Porque debes ir cada día a meditar la palabra. Me hace mucha gracia la gente que vive diciendo, quiero que Dios me hable, y tiene la Biblia cerrada. Como si necesitara ir al culto y que alguien se levantara a decir, varón, así dice el Señor. Ay, por fin Dios me habló. Dios te hablará cada día que tú quieras si abres la Biblia. No necesitáis mediadores. No necesitáis un chamán. Dios ha hablado y ha hablado a través de su palabra. Abre la Escritura. Lee la palabra. Súmate a las lecturas de los hermanos que cada día suben con mucha diligencia 3, 4 capítulos de la Biblia. Medítalos, léelos y te garantizarás haber leído toda la palabra este año. Pero sois perezosos con la palabra. Y luego venís aquí esperando salir diciéndole a la gente después del sermón, hoy Dios me habló. Hoy Dios me habló. Dios te quiere hablar cada día, pero tienes su voz cerrada. Tienes la Biblia ahí cerrada, criando polvo. Lee Génesis y ahí Dios te va a hablar. Lee Éxodo y Dios te va a hablar. Lee Deuteronomio y Dios te va a hablar. Ahí está su palabra. Él la ha inspirado, Él la ha dado a los hombres. Ahí vas a conocer a Dios, ahí vas a conocer la voluntad de Dios. Ahí te va a decir Dios lo que le gusta y lo que no le gusta, y lo que quiere de ti, lo que quiere de su pueblo. Está ahí en su palabra. Abre la palabra y ve a escuchar la voz de tu Padre. Abre la palabra y deja que Dios guíe tus pasos. No necesitas a otro, está ahí. La tienes en las manos. La tienes hasta en los teléfonos. La tienes en el ordenador. Ahora está en todas partes. La tienes para leer y la tienes en audio. Ahora solo la pereza impide que vayamos a las Escrituras. Si eres de Brasil, está en portugués. Está en chino. Está en inglés. Está en catalán. Está en castellano. Está en todo. Hermano, el libro más traducido. Si hay algo accesible hoy a los hombres, es la palabra de Dios. A veces quiero libros de buena teología que tengo que esperar que se traduzcan al español, o no tienen en España y espero a que me los traigan de otro lado. Pero hermano, la Biblia está ahí, en cualquier librería, en cualquier idioma. Si no vamos a oír la voz de Dios es porque somos perezosos.
es porque no queremos, porque ella está ahí, la palabra está ahí. Pero hermanos, hay una cosa interesante. Después de saber que toda la Escritura es inspirada por Dios, debemos saber otra cosa importante. Debemos entender que las Escrituras, si son de Dios, si son inspiradas por Dios, deben ser interpretadas por Dios. Y no pueden ser interpretadas bajo nuestros propios criterios. La interpretación de las Escrituras no es privada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Repito, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Saben qué significa eso? Que ningún profeta determinó dar esa profecía. Me hace mucha gracia que hoy la gente te dice que tú profetices cuando quieras, pero aquí está diciendo Dios, ninguna profecía fue un acto de voluntad humana. No fue un hombre que se levantó por la mañana, así, imagínate, no sé, levantándose por la mañana Daniel diciendo, oh, qué ganas de profetizar que tengo hoy. Voy a hablar de las 70 semanas. No, hermano, fue Dios. Fue Dios. Ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Quién dio la palabra? Es Dios. Y la dio con una intención, con un mensaje, con un significado. No puede ser interpretada personalmente, hermano. No puedes tomar la Escritura y decir, a mí me parece. Me da miedo cuando vamos a quedar entre hermanos, leemos un pasaje y preguntamos, ¿y a ti qué te ha dicho el Señor ahí? ¿Cómo? ¿Y a ti? ¿Y a ti? Oye, hemos leído el mismo texto, ¿cómo puede ser que diga tantas cosas? ¿No será que tenemos que preguntar qué dijo Dios ahí? ¿No lo que a mí me parece? Hoy escuchas las parábolas y si tú pones en YouTube la parábola del buen samaritano, la parábola de las 10 vírgenes, vas a ver 10 vídeos, 10 enseñanzas distintas y te vas a quedar asombrado. Vas a decir, wow, qué profundidad. Porque la gente va a decir, porque esto aquí representa, porque esto aquí representa, porque si miramos esto en la Biblia puede representar. Y yo no vi eso, yo no vi eso, yo no vi eso. Pero la pregunta no es lo que a mí me parece o lo que yo entiendo. La pregunta es lo que quiere enseñar Dios. Si yo le digo a Clisia, ve a fulanito y dile que haga esto. Y Clisia va a fulanito y le dice, mira, Juan me ha dicho esto, pero yo creo que lo que quiere decir es esto. Y fulanito hace otra cosa. Es porque el que ha transmitido el mensaje ha cambiado el sentido del mensaje. Ha tomado mi mensaje y le ha dado su propia interpretación. ¿Saben por qué hay tantas denominaciones? Esa es la gran pregunta de todos, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque los hombres han empezado a interpretar las Escrituras a su manera y las divisiones en esas interpretaciones causaron diferentes denominaciones. Ah, yo veo el bautismo de esa manera, yo veo a Dios de esa manera, vale, pues yo me voy a llamar así. Ah, mira, yo soy pentecostal, yo creo en eso. Ah, perfecto. Ah, pero yo no soy trinitario, yo no creo en la Trinidad. Pues vale, voy a ser pentecostal unicitario. Y ahí se van dando, cada interpretación una denominación. Es así. Por eso cuando nos preguntan, oye, ¿tú qué eres? ¿Amilenialista, premilenialista, dispensacionalista? ¿Qué te están preguntando? ¿Cómo interpretas tú la escatología? ¿Cómo interpretas tú a la luz de la palabra el fin de los tiempos? ¿Crees que el milenio es literal o crees que el milenio es simbólico? Ah, literal. Ah, pues quizás seas dispensacionalista. Ah, no, simbólico. Ah, posiblemente eres amilenialista. Y ahí se van dando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabías que hay gente que cree que los dones cesaron? Ya hay gente que cree que los dones continúan. Oirán hablar de continuistas y cesacionistas.
¿Las dos posturas son correctas? ¿Cuál? Solo una. ¿O han cesado o no han cesado? Unos están equivocados. Escucharás que hay gente que dice, las lenguas, el don de lenguas eran idiomas. Otros se dirán, no, pero cuando Pablo menciona lenguas angelicales, no es una hipérbole, es que realmente es una manera de expresarse. Y yo creo que hay unas lenguas espirituales. Unos tienen la razón y otros están equivocados. No son las dos opciones. O está bien o está mal. Ay, es que algunos creen que el milenio, los 1000 años de reinado serán literales. Otros creen que los 1000 años de reinado de los que habla Apocalipsis son simbólicos. Unos están equivocados y otros no. Y de ahí van saliendo fragmentos dentro de la iglesia. Pero el Señor no dio Apocalipsis 20, 21 para que cada uno interprete el milenio como le parezca. Él explicó lo que es. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Estudiar a conciencia las Escrituras para entender lo que Dios quiere decir, no lo que yo creo. Muchos vienen de lugares que dicen la predestinación es una herejía. ¿Por qué? Porque día tras día les han enseñado que es una herejía. De golpe escuchan otra cosa, ahora defienden la predestinación. La pregunta no es quién tiene la razón, la pregunta es qué dice la Escritura. Hermano, tú no tienes que ser ni pentecostal ni bautista porque alguien te ha hecho así. Tú tienes que tener convicciones bíblicas de tus creencias. Podemos caminar con gente que tiene otras convicciones en temas secundarios. Yo no tengo ningún problema en llamar hermano a alguien que ve el milenio de una manera diferente a mí. Porque la persona de Cristo, la obra de salvación la entendemos igual. Pero yo tengo que tener mis propias convicciones. Si yo, por ejemplo, me preparo un estudio sobre el milenio y cojo todos los libros que hablan de la misma postura, el estudio bíblico que dé sobre el milenio va a ser de esa postura. Así de simple, así de sencillo. Siempre lo diré, yo fui pentecostal al principio. ¿Sabes por qué? No pentecostal, neopentecostal, porque es la iglesia que yo conocí. Yo no sabía nada y conocí al Señor en una iglesia neopentecostal. Es lo que me dieron, es lo que yo repetía. Hay gente que es bautista porque conoció al Señor en una iglesia bautista, pero no sabe que hay más allá. Hay gente que es testigo de Jehová porque sus padres eran testigos de Jehová y lo llevaban al templo y ahora es testigo de Jehová y habla como un testigo de Jehová, enseña como un testigo de Jehová, pero le haces 4 preguntas y no sabe más allá. Sabe lo que le han dado. Pero hermano, no se trata de yo entiendo, a mí me parece, a mí me han dicho, a mí me han contado. Se trata de la Biblia dice. Debemos ser humildes para aceptar que es un libro profundo, complejo y que requiere horas y horas de estudio. ¿Y sabes por qué la gente normalmente va de un lado para otro sin mucho fundamento? Porque no tiene tiempo para estudiar este libro tan precioso. Entonces es más fácil recibir lo que te dan. La mayoría de vosotros escuchabais a unos predicadores y ahora llenáis vuestras redes de Sugel Michelén, de Miguel Núñez, porque ahora estáis en esa etapa. Mañana a lo mejor publicáis contenido de Ellen White. Hermano, ten tus convicciones en la palabra de Dios. Ten tus convicciones en la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra porque no es asunto de interpretación personal. No se trata de a ti qué te parece o a ti qué te ha dicho o a ti qué te transmite esa palabra. Se trata de qué dice Dios. ¿Qué ha querido decir Dios ahí? ¿Qué ha querido enseñar Dios en ese texto? No es lo que a ti te ha enseñado, es lo que Dios ha dicho. Y para eso hay que estudiar el texto en su contexto y dentro de un marco de teología bíblica. ¿Qué dice toda la palabra de ese asunto? Y de ahí sacar mis convicciones. Hermano, eso requiere muchas horas. Eso requiere mucho estudio.
¿Y por qué el mundo está lleno de gente que solo repite lo que la derecha dice, o lo que la izquierda dice, o lo que Agustín Laje dice, o lo que Danan dice, o lo que quien sea dice? O los argumentos de Roma Gallardo contra los feministas. ¿Por qué? Porque no tienen convicciones. Tiene convicciones, me resulta convincente, repito sus convicciones, me ha convencido, punto y final. Punto y final. Por eso escuchas, no, testimonio de ex pro aborto, ex pro vida, todos son ex algo, porque eran algo, llegó nuevos argumentos, fueron convencidos. Cuando tus convicciones no están en la palabra de Dios, vas a ir a donde esté el mejor orador, el que suene más convincente. No el que diga la verdad, sino el que te convenza de sus ideas. Pueden ser la mayor burrada, pero dichas por el mejor de los oradores. Y te voy a decir algo, si hay alguien que es bueno en orar me refiero en oratoria, en hablar, es el diablo. Sedujo a Eva con una buena oratoria. Todo empezó con que Dios ha dicho. Y la cosa no acabó bien. Porque cuando abandonamos el fundamento de la palabra y damos oído a buenos oradores, podemos estar firmes luego en el error. Hermano, pon tus ojos en la palabra y busca entenderla a la luz de la palabra. Como alguien dijo una vez, el mejor libro para interpretar la Biblia es la Biblia. La Biblia no se contradice. Nosotros somos limitados. La Biblia es perfecta. Puede ser que a nosotros nos parezca que algo se contradice, o puede ser que nosotros no comprendamos algo, pero la Biblia es perfecta porque es palabra inspirada por Dios. Así que debemos tener algo claro, hermanos, su origen es divino. Primera de Corintios 2:13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por Él, por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. O el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 2, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. La palabra es revelada por Dios. La palabra es dada por Dios, es inspirada por Dios y es Dios el que tiene su significado. Por ejemplo, ¿cuántas veces las personas usan esta frase? Porque ya no estamos en la ley, sino en la gracia, para vivir pecando. No, yo ahora hago así porque ahora ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Ese texto no tiene nada que ver con obediencia en el sentido de ahora no obedezco porque estoy en la gracia y la ley ya a la basura, que es viejo y pasado de moda. Ese texto no tiene nada que ver con eso. Es una mala interpretación, un texto sacado de contexto, interpretado como a nosotros nos da la real gana. Es así de sencillo. Hay frases en la Biblia que si no las interpretas con cuidado, pueden dar lugar a muchos errores. ¿Tú sabías que en la Biblia hay un versículo que dice que la mujer calle en la iglesia? Te puede gustar o no, pero eso está en la Biblia y hay que entenderlo a la luz de la palabra. ¿Qué quiere decir Dios cuando inspira eso? Porque, no, eso fue Pablo. ¿Qué? ¿Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Fue Dios quien inspiró a Pablo. ¿Pero qué quiere decir? Debemos interpretar las escrituras bajo la interpretación de la propia fuente de las escrituras, que es Dios, no bajo nuestro propio criterio. Dios ha dado la palabra. Dios sabe el sentido con el que ha dado la palabra y debemos buscar en Dios ese sentido. No debo ir a la Biblia a decir, Señor, ¿qué entiendo? Sino, Señor, ¿qué me dices tú? ¿Qué quieres tú que entendamos? ¿Por qué has dado esta palabra? ¿Qué has querido decir? Y lleva tiempo, hermano. Lleva tiempo. Hermano, la Biblia no es un libro de autoayuda, no es un libro de historia, y no es un libro de geografía, y no es un libro de matemáticas, y no es un libro de literatura, ni nada de eso. Es la palabra de Dios y requiere horas de estudio. Horas de estudio. Por eso yo determiné que para no ser tan marcado por otras corrientes,
Ahora, todos los estudios los baso en mi propio estudio de las Escrituras. Y luego comparo a ver si no se me ha ido un poco la olla. ¿Por qué? Porque si primero leo y luego trabajo el texto, vengo influenciado por lo que he leído. Vengo marcado, ¿verdad? Vengo condicionado porque, mira, voy a leer lo que fulano dice del texto, voy a leer lo que fulano dice del texto. Entonces, cuando yo lo leo, tengo en mente lo que fulano dice y ya me ha condicionado. Yo ahora lo que hago es voy al texto y lo bueno de predicar expositivamente es que sé de lo que viene hablando el texto desde el principio. Analizo el texto, analizo sus palabras, analizo la luz de la Escritura, de toda la palabra. Ahí hago mi esquema, mis enseñanzas, mi bosquejo y luego voy a ver algunas fuentes y decir, mira, lo vemos igual. Buena señal. Si interpretamos lo mismo, 3, 4, 5 buenos teólogos. Si 5, 6 teólogos buenos interpretan lo mismo que yo estoy interpretando, no andaré tan desencaminado. Pero prefiero hacerlo en ese orden, porque si no somos condicionados. Si no somos condicionados, acabamos siendo el papagayo de otro. Pero así como la palabra de Dios, las Escrituras tienen su origen en Dios, las nuevas revelaciones no. Y eso es importante destacarlo. Colosenses capítulo 2, versículo 18 y 19. Mira lo que dice este texto. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto. ¿Y de dónde vienen esas visiones? Hinchados sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios, con un crecimiento que es de Dios. Así que como Pablo ha dicho que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, en este caso Pablo está hablando de los gnósticos. El gnosticismo buscaba la verdad en los ángeles, creía que habían seres espirituales que eran los que transmitían la verdad y que había que rendirles culto a los ángeles porque ellos transmitían la verdad a los hombres y ahí alcanzaríamos la plenitud de la verdad que nos darían esos personajes. Y todo eso es fruto de una visión. Y Pablo dice que esa visión no viene de Cristo, no viene de Dios, viene de una mente carnal. Hermano, los mormones nacen de una visión. Alguien tuvo un sueño, se le presentó el ángel Moroni, lo llevó al bosque, le dio unas tablas y de ahí el libro de Mormón. La religión musulmana, les guste o no, nace de una visión. Un pastorcito estaba andando y alguien en una cueva le dio un mensaje y iba, y como no sabía escribir, además el pastor, si estudian a fondo, ese hombre no sabía escribir, iba, volvía, lo contaba, lo copiaban, volvía a la cueva, le daban más, volvía, lo copiaba. Eso todo nace de otra visión. El movimiento que conocen como adventismo del séptimo día o la iglesia adventista del séptimo día, su padre fundador, que no es Ellen White, ella es una discípula feroz de ese hombre que salió muy mal parado, porque ese hombre, no sé si lo saben, dio fechas para la venida de Cristo, no le salió muy bien, al final la gente se fue desentendiendo de él, pero una fiel discípula llamada Ellen White siguió ahí ferozmente diciendo, no, es que lo ha interpretado mal, lo ha interpretado literalmente, pero el significado era espiritual y esto quiere decir esto, y al final todo nace de una visión. Tienen libros de Ellen White, El conflicto de los siglos y otros grandes libros que los adventistas siempre recomiendan y regalan, y al final nacen de visiones, de sueños, hasta en un punto que la revista adventista de hace muchos años, tengo el ejemplar en casa que pronto quiero sacar un vídeo sobre eso, porque cuando le dices a ellos te dicen que no, pero está escrito en su propio material, consideran las palabras de Ellen White tan inspiradas como las palabras de las Escrituras. ¿Suena algo llamado el G12?
El señor César Castellanos tiene una visión en la que el Señor mismo le dice que la mejor manera de hacer discípulos es de 12 en 12, como Él los hizo. Y ahí empieza una red conocida como el G12, tan famoso, que ha sido una red que ha hecho libros de multiplicación de iglesias. Y realmente hay multiplicación. Si sigues su sistema, se hacen macro iglesias bajo una visión. Bajo una visión. El G12 nace una visión. Gran parte de la doctrina adventista nace de visiones. Los mormones nacen de una visión. El Islam nace de una visión, de un profeta. Y lo peor es que dentro de la iglesia evangélica hoy la gente sigue yendo a aquellos que dicen: tuve un sueño. Hermano, he soñado contigo. Hermano, he tenido una visión. Hermano, Dios me... Y seguimos detrás de eso. Porque eso le parece a usted una burrada porque no es mormón. Pero si le sigue a aquellos que dentro de la iglesia le van diciendo: hermano, soñé contigo, vi un gato negro, una pantera azul, no, voy a orar a ver. ¿Por qué le siguen a lo mismo? Se predica la palabra y hay silencio en la sala. Se predica la palabra y nadie dice nada. Pero a la que la gente dice: Dios me ha dado una revelación, Dios me ha mostrado, estoy hablando en el Espíritu. La gente, hermano, se vuelve loca. Se vuelve loca. Recientemente subí un video a las redes que era así. Un hombre está predicando, un supuesto apóstol, creo que era de Bolivia, está predicando y dice: hermano, yo soy una persona ordenada, yo preparo mis bosquejos, pero cuando el Espíritu me dice: haz esto, lo tengo que hacer. Perdónenme, hermanos, pero Dios me está diciendo que hay 100 personas que Dios va a prosperar. 100 personas que Dios va a hacer un milagro financiero. Los 100, tráiganme 100 sobres, tráiganme 100 sobres, tráiganme 100 sobres. Hermanos, son 100, los 100 primeros. Y van en manada, hermano. Y van en manada. Digo: sí, mira, Dios está diciendo: 101 no tengo suficiente dinero en el banco celestial. Tengo para bendecir a 100. Y la gente corre detrás de esas cosas. Y la gente corre detrás de esas cosas. Porque la gente sigue prefiriendo lo místico. La gente sigue prefiriendo las revelaciones extrañas, los sueños de... Yo fui hace nada igual, otro vídeo, una señora en una iglesia diciendo: no, Dios me llevó a tener una visión del infierno y me encontré, ¿saben a quién? Al Chavo del 8. Y lo puse recientemente y yo me quedo sorprendido. Y la gente: wow, qué fuerte, el Chavo está ahí. Hermano, te digo en serio, a mí alguien me invita a un culto y lo que empiezo a escuchar en el altar es que han visto al Chavo del 8 en el infierno, y yo me voy a casa como: ¿en serio? Me quedo en casa y me pongo una peli. Pero venimos a escuchar la palabra de Dios. Hermano, no vayas detrás de otras revelaciones. Miren, voy a responder a algo que a veces no lo dejo muy claro. A mí, cuando alguien me pregunta: ¿tú crees que Dios puede hablar en sueños? Lo creo. Lo creo firmemente. Dios no tiene límites. Ya lo ha hecho. Lo puede hacer. ¿Tú crees que Dios puede hablar a través de...? Claro que lo creo. Pero número uno, en la Biblia no pasa cada día. En la Biblia no hay revelaciones cada semana, eran esporádicas. Número dos, afectaban a la nación, afectaban a todo el pueblo. No eran un coche, una casa, un novio, te tienes que mudar. No eran así esas cosas. Número tres, todas eran para la gloria de Dios, no para el beneficio humano. Y número cuatro, todas se cumplían tal y como Dios había hablado y eran específicas para su pueblo. Hoy, normalmente no son para el pueblo, son para los que están en la sala en ese momento y para alguno. Dos, no tienen que ver con Dios, normalmente tienen que ver con la persona, con trabajo, con casa, con matrimonio, con familia. No, hermano, no se parecen a la de la Escritura. Pero, a pesar de que sé que Dios lo podría hacer, la cosa se ha hecho tan mal ya, se ha jugado, se ha prostituido tanto eso, que ahora ya la pregunta es: ¿y cómo sabes cuál es de Dios? Si te crees una, te vas a tener que creer todas. No voy a poner en duda al hermano porque es más feo. No, ese tiene menos testimonio. Dios no habla a través de los que pecan un poquito.
¿Cómo sabes? Hermano, yo tomé una determinación en mi vida. Hay una cosa que no falla, hay una cosa que es perfecta, hay una cosa que no se equivoca, hay una cosa que es suficiente: la palabra. Ya no vivo preocupado de ¿será que es de Dios? ¿Será que viene del Señor o viene del enemigo? Yo pongo mis ojos en la palabra y tengo una garantía: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si el Señor quiere hacer algo conmigo, no necesito un sueño, lo hará sí o no. Alguien le dijo una vez a Pablo: el dueño de este cinto nos dicen que va a haber persecución, que va a haber prisión. Y Pablo dice: pues para allá que voy, da igual, Dios te ha avisado antes, ya voy listo y preparado. Ya está. Lo que Dios tenga para mí lo tendrá, me digan un sueño, no me digan. Pastor, he soñado en una división en la iglesia. Bueno, pues la enfrentaremos en el Señor. ¿Qué ganamos con el sueño? ¿Preocuparnos antes de la división? Pues si nos avisa, pues bien, la enfrentaremos y seguiremos adelante. Lo curioso que normalmente a mí me suelen escribir correos de: pastor, he tenido un sueño con usted, Dios va a hacer algo grande. Y al día siguiente me llega otro: he tenido un sueño con usted, Dios me muestra que está cayendo. Y digo: a ver, llama a la persona de ayer, alguien no anda fino. Pero te digo más, no, me voy a quedar con el de que va a hacer algo grande, me gusta. El otro lo reprendo. Porque hoy estamos así, un sinsentido. Hermano, yo pongo los ojos en la palabra. Hermano, tú decides a quién quieres prestar atención: a la Biblia o a los hombres, a lo seguro o a lo incierto, a lo que no sabes si viene de su mente carnal o a lo que tienes la garantía que viene de la mente de Dios. La decisión es tuya, pero a quien escuches afectará tu manera de vivir. Afectará tu manera de vivir. Pero yo decidí escuchar solo la palabra por un motivo: porque es suficiente. No necesitamos otra cosa. Y ahí entra el resto de nuestro texto. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo ahora enumera una de las virtudes o cualidades que tiene esa palabra inspirada por Dios. Número 1, es útil para enseñar, impartir conocimiento, darnos a saber quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios. Número 1, la Biblia enseña. Número 2, útil para reprender. Útil para reprender. La palabra reprender en este lugar es impartir disciplina. Cuando andamos mal, no necesitamos que alguien nos traiga un sueño, no necesitamos que alguien nos traiga una revelación. Cuando andamos mal, la palabra nos confronta. La palabra nos confronta, la palabra nos reprende. Nos predican sobre cómo es un esposo y somos reprendidos. Nos predican sobre cómo debe ser una esposa y somos reprendidos. La palabra también es útil para reprender. Nos enseña, también nos reprende, imparte disciplina, nos llama la atención en aquellas cosas que no están bien conforme a la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, es útil también ¿para qué? Para corregir. Es decir, para cambiar lo que necesita ser cambiado, para transformar en nosotros lo que necesita ser transformado según la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, es útil para instruir en justicia, para mostrarnos y conducirnos a una vida de justicia, de obediencia y de piedad a los ojos del Señor. Necesito ser corregido, palabra. Necesito ser dirigido, palabra. Necesito ser instruido, enseñado, palabra. Necesito ser reprendido, palabra. Necesito ser transformado, palabra. La palabra es todo lo que necesito para estar equipado para la vida con Dios. No necesito nada más. Quiero ser un buen esposo, la Biblia me enseña. Quiero ser una buena esposa, la Biblia me enseña. Un buen padre, la Biblia me enseña. Un buen hijo, la Biblia me enseña. Un buen pastor, la Biblia me enseña. Un buen hermano, la Biblia me enseña. Un buen jefe, la Biblia me enseña. Un buen empleado, la Biblia me enseña. Todo, la Biblia es suficiente. Suficiente para equipar al hombre de Dios en toda buena obra. No necesitamos otra cosa. Somos llamados a crecer en santidad, hermanos. Somos llamados a crecer a la imagen de Cristo y para eso no necesitamos nuevas revelaciones, necesitamos la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios.
Somos santificados por la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 17, versículos 6 y 7. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me dice, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. La marca de que son verdaderos discípulos de Cristo es que han creído las palabras de Jesús, han retenido las palabras de Jesús, porque han entendido que todo lo que Jesús trae viene del Padre. Y Jesús remata esta especie de oración, esta oración al Padre en el versículo 17 diciendo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Sepáralos para ti en la verdad. En este mundo de mentira, en este mundo de tinieblas, en este mundo de tantos engaños, sepáralos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La prueba de que somos discípulos del Señor es que estamos en su palabra. Vivimos en su palabra, andamos en su palabra, conocemos su palabra. Somos santificados por su palabra. La Biblia dice que debemos crecer a la imagen de Cristo, pero ¿cómo crezco a la imagen de un Cristo que no conozco? Solo puedo crecer a la imagen de Cristo si conozco la palabra que me habla de Cristo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pues tengo que conocer a mi Padre. Sed santos porque yo soy santo. Pues tengo que conocerte. Todo lo que necesitas, hermano, para crecer en la fe está en la Biblia. Y tú sigues alimentándote solo de YouTube. Déjame decirte algo, YouTube no es Biblia. En YouTube hay predicadores que predican la Biblia. Mi pregunta es, ¿cómo sabes que son de sana doctrina si tú no conoces la Biblia? Porque hay gente que me dice, yo ahora estoy en la sana doctrina, los siento en la mesa del despacho, les pregunto 4 cosas y no saben nada. Entonces tú no estás en la sana doctrina, tú crees que estás en la sana doctrina. Solo hay una forma de saber que estás en la sana doctrina. Conociendo tú mismo la sana doctrina. Cuando estabais en las otras iglesias de las que venís, creíais que estabais en la verdad. Quizá hoy es otra mentira. Quizá esta es otra herejía. Solo hay una manera de saberlo. Si tú mismo estudias la palabra. Porque si no, mañana serás de otra denominación. Cuando empieces a escuchar otros vídeos. Hay un cantante muy famoso ahora. ¿Cómo se llama este chico? Abel Zabala, sí. Cantante cristiano. Muy conocido, y ahora está haciendo vídeos porque dice que se ha dado cuenta del error en el que está y ahora ha vuelto a sus raíces, a las raíces hebreas, a las que todos debemos volver. Ahora hay unos movimientos judaizantes muy peligrosos por las redes. La gente está empezando a dejar de comer cerdo, está empezando a celebrar las fiestas judías. En las iglesias evangélicas ya no se está diciendo Jesús, ahora se está diciendo Yeshua. Ahora da miedo decir Dios, hay que decir Yahweh. Ya no es el Espíritu Santo, es el Rúa. Yo miro y digo, wow. Me escriben correos y me dicen, Shalom, hermano, Shalom. Yo sé lo que es el Shalom de Dios, la paz de Dios, pero no soy judío, no hablo hebreo. Puedes decir tranquilamente paz, no es menos espiritual porque hables en castellano. Pero están hablando con mucho fundamento, usando bien algunos textos bíblicos.
Yo tengo que tener mi convicción, porque si no mañana digo, wow, es verdad, tiene todo el sentido. Ahí digo, no, yo creo en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ahí llega un unicitario. No, porque mira este versículo, mira aquel versículo, porque aquí dice que uno es un hombre y entonces solo es Jesús. No hay Trinidad. Y tú ya te empiezas a decir, no, y ahora te vuelves unicitario. ¿Y mañana qué? ¿Te vas con el Chavo del 8 al infierno? No me quiero burlar de esas religiones, porque algunas se defienden mejor que algunos evangélicos que hay aquí. Te digo una cosa, algunos de vosotros os coge un adventista y en una semana estáis por lo menos, y creyendo que el café es pecado, que eso sí que me ofende. Yo hasta lo del sábado lo negocio, pero el café no me lo quites. Algunos, si os paran los testigos de Jehová por la calle, os dejan sin argumentos. Los evitáis porque no sabéis confrontarlos con la verdad. Algunos sois solo evangélicos porque habéis entrado aquí un día. Y eso es muy peligroso. Porque me recordáis a mi familia cuando me dice, yo soy católico y punto. Pero les preguntas de su fe y no saben mucho. Pero te dicen, yo nací católico y me moriré católico. Y eso es muy peligroso. Hermano, necesitamos conocer la verdad y tener bien cimentada nuestra convicción de fe y nuestras creencias. Necesitamos ir a las Escrituras para ser santificados. Necesitamos ir a las Escrituras para ser renovados. Mira lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, a las verdades de este mundo, no, a las mentiras de este mundo, a las ideas de este mundo, a la mundanalidad en la que vivimos. No os adaptéis, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No te adaptes a este mundo, renuévate para conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo me renuevo para conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está revelada su voluntad? En la palabra. En la palabra. En la palabra. Si alguien me dice, ¿por qué guardas o no guardas el sábado, Juan Manuel? Yo tengo que responder con la palabra. Si alguien me dice, ¿por qué le pones velas a San Pancracio o por qué no? Por la palabra tengo que responder. Si alguien me dice, ¿por qué tú no rezas el rosario? Tengo que responder con la palabra. ¿Por qué no crees en el purgatorio? Tengo que responder por la palabra. ¿Por qué crees en un Dios trino? Tengo que responder con la palabra. Yo no puedo responder porque Calvino dice, porque Lutero dice, o porque Gigi Ávila dice, o porque Ellen White dice, o porque José Smith dice, o porque el judaizante de turno diga, o por quien sea dice. Tengo que responder a todo lo que me pregunten porque la Biblia dice. Porque si no, hermanos, estamos jugando a ver quién tiene suerte y entra en la religión verdadera. Pero solo hay una verdad y está en la palabra de Dios. Debemos permanecer en ella. Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. La marca de que verdaderamente somos discípulos de Jesús es que permanecemos en su palabra y conoceréis la verdad. No solo es la marca de un verdadero discípulo, sino que conocer la palabra, conocer la verdad de Cristo nos hace libres del engaño, de la mentira, de la esclavitud. No hay mayor alegría para un creyente que estar en la palabra, y no hay mayor alegría para un pastor que ver a los suyos que están en la palabra. Tercera carta de Juan, el único capítulo, el versículo 3, dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. ¿Cuál era la alegría de este hombre? ¿Cuál era la alegría de él? Saber que su amado amigo y hermano andaba en la verdad. ¿Cómo nos duele cuando vemos enseñar desde el púlpito herejías?
¿Cómo nos duele cuando vemos gente decir amén a esas nuevas revelaciones? ¿Cómo nos duele cuando vemos a gente manipular para sacar dinero a las personas y verlos correr en masa, movidos por una mentira y un engaño? ¿Cómo nos duele ver a gente atada a religiones que nacen del error? ¿Cómo nos duele? Pero cómo nos alegra cuando vemos iglesias que predican la palabra. Cómo nos alegra cuando escuchamos un buen sermón expuesto con fidelidad. Cómo nos alegra cuando vemos a los hermanos argumentar sus creencias con la palabra del Señor. No hay mayor alegría para un creyente que ver que la verdad es proclamada. Y la verdad no es solo útil. La palabra de Dios además tiene muchos beneficios. No solo te hace libre, no solo renueva tu mente para conocer la voluntad de Dios, no solo somos santificados por la palabra, sino que además la palabra tiene multitud de beneficios. Vamos a leer un texto rápido, Salmo 19, versos 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, número 1, que restaura el alma. Restaura el alma. Las almas que están quebrantadas, almas que están rotas, almas que están afligidas son restauradas por la palabra de Dios. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios toma a la persona más sencilla, a la que no ha estudiado, a la que no fue a la escuela, y lo hace sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad delante de la sabiduría de Dios. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Vives triste muchas veces y vas corriendo a los hermanos. Hermana, queda conmigo. Llama a un hermano, llama a otro hermano. Quedas con un hermano, quedas en otro, buscando que alguien traiga paz a tu corazón. Cuando dice la Biblia, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Nada te va a alegrar tanto como la palabra de Dios. Tú no necesitas las palabras de una amiga, tú necesitas las palabras de tu Señor, que te va a decir: yo estoy contigo. Y ella va a estar solo un rato, yo estoy siempre. Ella te va a dar un abrazo, yo te acompaño todo el día. Ella tiene límites, yo soy el Dios de lo imposible. ¿Por qué vas a confiar en ella cuando me tienes a mí? ¿Por qué buscas en los que son limitados cuando tienes la fuente que es ilimitada? Porque como no leemos la palabra, buscamos en los hombres a veces lo que solo Dios puede hacer. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. La expresión que alumbra los ojos es que te hace ver las cosas con claridad. Nosotros defendíamos muchas mentiras y ahora vemos las cosas de otra manera, porque la palabra del Señor trajo luz a nuestros ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar de panal. Y además dice algo: además, tu siervo es amonestado por ellos. Nos llaman la atención, nos corrigen, y es bueno porque lo necesitamos. Pero hay un último beneficio: en guardarlos hay gran recompensa. Somos dichosos y bienaventurados cuando guardamos la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que en ella medita de día y de noche, que la ley del Señor está en su delicia. Ese hombre es bienaventurado, ese hombre es dichoso, aquel que ama y atesora y vive en la palabra del Señor. Así que, hermanos, ¿qué debemos hacer con la Biblia? ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Una cosa solo: debemos desearla como un bebé desea la leche pura. Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Así como un bebé que cada 2 horas llora en busca de la leche materna, nosotros cada 2 horas debemos llorar necesitando una porción de la palabra de Dios.
Necesito tu palabra porque estoy atribulado. Necesito tu palabra porque me siento perdido. Necesito tus promesas porque me siento solo. Necesito tu palabra porque necesito orientación. Necesito tu palabra porque necesito gozo. Necesito tu palabra porque necesito paz. Necesito tu palabra porque quiero conocerte, quiero cambiar, quiero ser transformado, quiero honrarte, quiero obedecerte, y por eso deseo más de tu palabra. Por la mañana tendré mi devocional, al mediodía otro, y si después de la comida me sobran 15 minutos, medito en otro texto, y si por la noche antes de dormir puedo, medito en otro texto. Si tengo 1 hora, Biblia; si tengo 2, Biblia, y cuanto más mejor, más y más te conoceré. Y en medio de este mar de mentiras, y la gente me dirá: no, hazte testigo, hazte evangélico, hazte católico, hazte unicitario, hazte trinitario, hazte mormón, hazte adventista, hazte pentecostal, hazte bautista, hazte reformado, hazte lo que sea, hazte arminiano, hazte calvinista. Tú te harás lo que diga la palabra. Y ya está. Y así no estarás cada año en una denominación nueva, cada 5 años en otra religión, cada 6 años cambiando de iglesia, porque estarás en un lugar donde estarás firme en la palabra de Dios. Dejad de desear como niños nuevas revelaciones, dejad de desear como niños nuevas visiones, y desead la leche pura de la palabra. Quiero terminar con una frase hablando de revelaciones. Y con esto nos vamos. Una frase de un teólogo que a mí me encanta, me gusta leerlo. Se llama John Owen. Y John Owen en una ocasión dijo: si las revelaciones privadas, es decir, si lo que Dios te da concuerda con la Escritura, no son necesarias, ya está en la palabra. Y si no concuerda con la Escritura, son falsas. Es así de simple. Dios me ha mostrado. ¿Está en la Biblia? Sí. Pues entonces no hace falta que me lo digas. ¿No está en la Biblia? No. Cualquiera que traiga otro evangelio sea anatema. La palabra es suficiente. La palabra es lo único que necesitas para tu vida. Lo único que necesitas para crecer en santidad. Lo único que necesitas para conocer a Dios. Y Dios mismo te guiará en su verdad. Volvamos, hermanos, a desear con celo y compasión la palabra de Dios, conocerla cada día más y atesorarla en nuestro corazón para vivirla y practicarla para honra y gloria de aquel que la inspiró, nuestro Padre y Señor. Vamos a orar.